Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través de este precioso libro, el libro del Salterio, el libro de los Salmos, el libro en el cual quedó en medio de la Biblia para mostrarnos cómo se adora a Dios. Todavía hay muchas inquietudes de cuál es la forma correcta de adorar a Dios, de muchos estilos musicales y muchas opiniones distintas. El problema no es cómo me gusta adorar a Dios, sino cómo le gusta a Él que yo lo adore. El verdadero problema es ese. Usted puede ser una persona, como cualquiera de nosotros, al que usted puede decir, a mí me encanta X plato de comida, y otra persona dice, a mí no, a mí justa esa es la comida que a mí no me gusta. Me acuerdo un día que estábamos de misioneros y una persona muy cariñosamente nos invitó a uno de los platos más autóctonos de la región allá, y era el cuy asado, que es carísimo y es deliciosísimo, pero yo iba con un norteamericano. El pobre norteamericano sudaba frío, mirando ese bicho ahí con esos dientotes ahí que le sonreía. Yo sí cogí eso, le chupé los ojos, lo acabé, ese cuero crocantico, delicioso, y el otro señor al fin me dijo, ¿te comes esto? Y yo, ¡claro! Me comí los 2 cuyes, deliciosos. Para mí, una delicia. Para ese pobre misionero fue una incomodidad. Él no estaba, en su mente es una mascota. ¿Cómo se van a comer esa mascotica? Entonces, hay cosas que uno debe procurar entender, y es que lo que le gusta a uno, eso es lo que le gusta. La Biblia tiene este precioso libro llamado el Salterio. ¿Cómo qué? Como que nos dice Dios, mire, a mí me gusta que me canten así. Sin embargo, hay libertad. Vamos a orar. Maravilloso Dios, Dios de poder y de gracia, delante de ti venimos, Señor, doblegando nuestra voluntad, entregándote, Señor, el querer, Señor, aprender de tu preciosa palabra, el querer ser instruidos, Señor, por tus santos y sabios consejos. Llena nuestra vida, Padre Celestial, de bondad, de humildad, Señor, de un corazón sencillo y quebrantado. Ayúdanos, Señor, a comprender que hay en las cosas divinas, en las cosas que conciernen a nuestro Dios, Dios escribió un libro y dejó mandamientos, estatutos y ordenanzas muy claros, de tal manera que todo aquel que quiera aprender pueda encontrar cómo se hacen las cosas a la manera de Dios. Bendícenos, precioso Señor. Llena nuestra vida, Señor, de tu divina presencia, y danos cada día, Señor, más y más ese querer y ese hacer tu buena voluntad. Danos corazones sensibles, Señor, a crucificar nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestro gusto, a crucificar nuestro ego, Señor, y aprender a hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la tuya. Sabemos perfectamente, y tu palabra nos lo confirma, que obediencia a medias es desobediencia. Te pedimos, Señor, que el precioso Maestro, el Maestro de Maestros, nos enseñe, Señor, tu voluntad. Nos guíe, Señor, a ese conocimiento maravilloso, Señor, de qué y cómo hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la suya. Colocamos en tus manos, Señor, toda necesidad, todo quebranto, Señor, todo ruego, todo dolor en nuestros corazones, preciosos, Señor, toda enfermedad. Sánanos, bendícenos, ayúdanos. Intercede, Señor, como sabemos que lo estás haciendo a la diestra del Padre, por cada uno de nosotros, Señor, por nuestros afanes, preocupaciones, por nuestros dolores, por nuestros padecimientos, Señor. Sé propicio a cada uno de nosotros, Señor, y conforme a la grandeza de tu amor, ten misericordia de nosotros, Señor. Y bendícenos, Padre Celestial, con un corazón sencillo, con un corazón que aprenda a obedecerte, Señor, a obedecerte con gozo y con amor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque haces tanto por nosotros, Señor, todos los días. Gracias te damos, Señor, por la paz de Colombia, porque aunque hay muchas dificultades, Señor,
Nos has puesto en este lugar para que intercedamos por esta nación. Te rogamos para que nuestros hermanos colombianos, Señor, conozcan el Evangelio de Jesucristo. Lleguen a abrir sus corazones a la verdad maravillosa, para que cada día también cada uno de nosotros, que te conozcamos, Señor, pero que no solamente te conozcamos de oído, sino que realmente nuestra fe obtenga el propósito para lo cual fue puesta por Dios para la salvación de nuestras almas. Tu palabra dice preciosamente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que nosotros tengamos esa confianza, que podemos vivir y dormir en paz, porque en ti está nuestra esperanza. Y el día que tú decidas venir por nosotros, estemos preparados y listos, Señor. Este mundo cada día está peor, Señor, más revuelto, más violencia, más maldad, más ganas de matarse los unos a los otros, más chismes, más enredos, más pecado, más miseria, Señor. Pero hay un Dios en los cielos que observa detenidamente a sus hijos y a su iglesia, Señor, y que un día recogerá su trigo en su granero, y que un día, Señor, cumplirá esa profecía maravillosa del rapto de la iglesia. Prepara nuestros corazones, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser siervos, sabios, prudentes, que esperen la venida de su Señor, que esperemos la venida de su Señor. Pedimos tu bendición, oramos, Señor, por la paz de Jerusalén, bendecimos al pueblo judío, bendecimos a nuestra amada Colombia, bendecimos, Señor, las elecciones que ya casi vienen, Señor, donde vamos a elegir, Señor, quienes nos gobiernan. Guarda nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a votar libres, completamente libres de toda presión, de toda torcedura. Que votemos a conciencia, Señor. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, Salmo 147. Ya faltan poquitos salmos para terminar este precioso salterio. Salmo 147, el título dice: Alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Jerusalén, Shalem de Shalom, ciudad de paz. Pero Jerusalén es la ciudad de paz. Es la ciudad de paz, cuando el príncipe de paz gobierne en esa ciudad. Es la ciudad del gran rey, es la ciudad de Dios. ¿Y por qué es la ciudad del gran rey? ¿Y por qué es la ciudad por qué la ciudad de Dios? Porque Dios la escogió. Porque toda la tierra es de Él, pero Él dijo: esto es mío. Y Dios tiene la última palabra. Él es el que decide todas las cosas y ha decidido poner su gracia y su nombre en Jerusalén, y entonces es el lugar donde Dios reinará sobre la tierra. Versículo 1 inicia de una manera hermosa, dice: Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Tenemos acá una pista muy grande y una definición muy terrible, porque muchas veces nos gusta la alabanza poco suave y poco hermosa. Aquí tenemos algo que nos va a hacer un poquito de callo y quizás algo de dolor, porque a veces tenemos muchos conceptos personales y gustos personales en cuanto a la alabanza, y hay una infinidad de ritmos y se cantan alabanzas a Dios de todos los estilos y de todas las formas. ¿Qué dice Dios acerca de eso? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Le dijo: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Venimos a estudiar la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Venimos a extraer, no a meter. ¿Sí? Cuando yo meto mi concepto en la palabra de Dios, estoy contaminando la sana doctrina. Cuando yo extraigo, esto es puro.
y me edifica y me nutre. En las cosas de Dios no hay nada que inventar. Mire, todo está escrito. Estos maravillosos y preciosos 66 libros son suficientes. ¿Para qué? La tarea es lo suficientemente grande y a veces quedamos cortos porque nos hace falta ¿qué? Tiempo, comprensión y obediencia. ¿Para qué le vamos a añadir más? Además que dice que no se le debe quitar y que no se le debe añadir. Entonces volvemos a esta parte maravillosa, dice, porque suave y hermosa, ¿es qué? Alabanza. Sí, pero es que yo tengo corazón rockero, yo tengo corazón reggaetonero, yo tengo... Usted puede tener el corazón que usted quiera. Y puede tener los gustos que usted quiera. Solo que aquí están los consejos ¿de quién? De Dios. O sea, no quiero llegar a discutir en cuanto a eso porque hay muchos pareceres y muchas cosas. Solo quiero llevarles a leer y a entender. Entonces nos dice acá que la alabanza a Dios es suave y hermosa. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 21. En el libro de Isaías 43, 21, Dios habla acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios implica que Él es soberano, Él es autónomo en sus decisiones. En el libro de Isaías, Dios nos habla acerca de su pueblo. Isaías 43, 21. Y leemos allí en Isaías 43, 21 lo siguiente. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Qué leemos acá en este versículo? El pueblo judío, el pueblo de Dios, ha sido elegido por Dios con un propósito. ¿Cuál propósito? Cantar. Tenemos en nuestra televisión, ¿qué? Concursos de canto. Sí. Y no toda la gente clasifica. ¿O sí? ¿O todos ganan? Para que usted gane, tiene que cantar, ¿qué? Bien. Y felicito al Ministerio de Alabanza, que es un ministerio que se exige, se prepara. Curiosamente, pero es muy hermoso. Uno de los ministerios que tiene un reglamento más terrible, más estricto, es el Ministerio de Alabanza en nuestra iglesia. ¿Y quién hizo muchos de ustedes me conocen, y en los reglamentos y eso yo procuro no ser tan drástico. Yo estoy en el Ministerio de Alabanza y les dije, uy, no, me parece que estos puntos están... No, pastor, así nos toca. Y es que tenemos, pero a la larga uno se da cuenta que sí, es bueno. ¿Quién hizo el reglamento del Ministerio de Alabanza? Ellos mismos hicieron el reglamento. Entonces nos dice acá, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Fuimos creados con un propósito, y ese propósito es alabar a Dios. El rey David dijo algo maravilloso acerca de su adoración a Dios. ¿Qué dijo? No daré a mi Señor lo que no me cueste mucho. Y para Dios se debe dar ¿qué? Lo mejor de lo mejor. A veces la gente llega al Ministerio de Alabanza y dicen, pero ahí dicen que hay que estudiar, ahí dicen que uno tiene que aprender, que tiene que llegar aprendido a tocar un instrumento. ¿Sí? ¿Qué dijo David? No daré a mi Señor lo que no me cueste mucho. Y el Ministerio de Alabanza es un ministerio exigente, pero los animo a que se prepare, a que si usted tiene el tiempo y puede entrar al Ministerio de Alabanza, no se cohíba de eso. ¿Por qué? Porque este pueblo he creado ¿para quién? Dice Dios, para mí. Mis alabanzas publicaré, porque nosotros vamos a alabar al Señor por los siglos de los siglos. Entonces tenemos acá esta parte maravillosa y tenemos también una parte tremenda que el Señor tomó un momento especial para hablar con una mujer que quizás de las cosas de Dios no sabía a profundidad mucho,
no tenía un doctorado en teología, no tenía estudios de seminario. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, Jesucristo habla con la mujer samaritana. Al contrario de ser una mujer pudorosa, una mujer religiosa, una mujer, tenía una reputación bastante terrible. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 19. Está hablando Jesús y le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Y ahí empieza la charla: Señor, me parece que eres profeta. Y a la conclusión de la charla, cuando se habla de la adoración, es que los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué te parece que es Jesucristo? Jesucristo acá en esta parte tuvo el cuidado de revelarse a la samaritana y decirle, la samaritana le dijo: sé que ha de venir el Mesías, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Y Jesucristo le dice a la samaritana: yo soy el que habla contigo. Y ella creyó. Le dice otra cosa: nuestros padres dijeron que en este monte se debe adorar, y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesucristo le responde: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, todos, tenemos que aprender de un pueblo que fue creado, ¿con qué propósito? Con el propósito de adorar, con el propósito de obedecer, con el propósito de honrar. ¿A quién? A Dios. ¿Cuál otro pueblo en el mundo creó Dios con ese propósito? Ninguno. Y Dios nos dice que de los judíos tenemos que aprender. Pero muchas veces nos cerramos a querer aprender las cosas buenas de Dios. El libro de Salmos, que traduce alabanza, para los judíos es el salterio, es el himnario. Ahí están 150 cánticos para colocarles ¿qué? Música. Cánticos inspirados por el Espíritu Santo. Cánticos autorizados por Dios. Cánticos doctrinales, cánticos de edificación. Pero muchas veces, como suele ocurrir, no es precisamente lo que yo estoy buscando. No es lo que me gusta. ¿Sabes que nuestros gustos están afectados por nuestro corazón pecaminoso? Por eso nos gusta. Por eso una música que nos pone a brincar. Por eso cuando escuchamos, cuando viene el fin de año y empiezan la música dicembrina, así ustedes se hayan apartado ya del baile y les haya gustado en algún tiempo el baile, las piernas empiezan, ¡ay, es que esa música! ¿Y esa música es la que agrada a Dios? No, es la que nos agrada a nosotros. Y Dios nos dijo: mis pensamientos no son como sus pensamientos. Yo no pienso igual. Yo no soy como ustedes. Volvemos a nuestro estudio y volvemos y retomando nuestro salmo. Y nos dice en el versículo 2, dice: Jehová edificará a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Un versículo hermoso, un versículo que nos habla acerca de las promesas de Dios, un versículo que nos habla acerca de los pensamientos de Dios, de su gracia y de su misericordia. Jehová edificará a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. ¿Esto es solo para los judíos? No, también es para nosotros. Y debemos preguntarnos acá: ¿por qué Jehová edificará a Jerusalén? Jerusalén, ciudad de paz. De verdad es una ciudad de paz. Es la ciudad que ha sido destruida más veces. Es la ciudad que hasta el día de hoy todavía permanece bajo fuego enemigo. Entonces, ¿por qué se llama así?
porque no hay paz para los impíos. El pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios, pero no tiene a su Dios. Desde que cuando les dijeron, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? ¿A quién escogieron? A Barrabás. ¿Y qué haré con el Cristo? ¿Qué dijeron ellos? Fuera con ese. Crucifícale. Fue su elección, fue su gusto. Y debido a su dureza de corazón, la gracia de Dios ha venido sobre el pueblo gentil, y la dureza de ellos ha sido la bendición nuestra, pero no quiere decir que Dios ha cambiado. Quiere decir que serán reprendidos. Jehová edificará a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Este versículo es un versículo muy hermoso, es un versículo a la vez muy triste, muy hermoso porque tiene muchas enseñanzas que darnos a nosotros. El pueblo judío se levanta como una bandera que nos muestra a nosotros lo que debemos hacer y también lo que no debemos hacer. Vamos un momentito al Salmo 81, versículo 10. Salmo 81, versículo 10. Y en este salmo, Dios expresa de una manera muy puntual el porqué de la mala suerte del pueblo judío. Salmo 81, versículo 10, dice lo siguiente: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la desobediencia no trae bendición. El pueblo judío es el pueblo de Dios, pero Dios no ha sido siempre el Dios de ellos. El corazón de ellos ha sido duro. Tenemos entonces acá que estuvieron 400 o 430 años cautivos en Egipto, luego estuvieron con Moisés que salió, los llevó a la tierra prometida, entraron a la tierra prometida. El Señor les dio advertencias: cuando entren a la tierra prometida no aprendan las mañas de la gente de ahí, porque esa gente de ahí aborrece a Dios, son paganos y son abominación. ¿Qué hicieron? Aprendieron las mañas de la gente de ahí, se volvieron igual y peor que los que habían ahí, y entonces el Señor les advirtió y ellos no quisieron oír, fueron desobedientes. Entonces el Señor trajo a Babilonia, y los babilonios vinieron y los conquistaron y se los llevaron cautivos a Babilonia. 70 años estuvieron bajo esclavitud Babilonia. Después, el imperio medo-persa dominó a los babilonios y estuvieron subyugados por los babilonios, después estuvieron subyugados por los griegos, después estuvieron subyugados por los romanos, y ahí van. ¿Cómo van? Subyugados. Pero ¿hubo algún momento en la historia judía en donde Israel subyugó a otras naciones? Sí, claro. Cuando David gobernó a Israel, el imperio más poderoso de ese entonces, ¿cuál fue? Israel fue el imperio más poderoso. Todo alrededor le pagaba impuestos. ¿Quién podía contra David y sus valientes? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque lo que ellos no podían hacer con su espada, Dios con su poder, lo hacía. Eran invencibles y llegaron a ser invencibles. ¿Qué nos muestra eso? La obediencia
trae bendición, trae el respaldo de Dios, pero la desobediencia trae consigo todas estas penurias que el pueblo judío ha pasado y que seguirá pasando. Desafortunadamente, nos dice la profecía que el pueblo de Israel será engañado. Ellos rechazaron al Mesías, a Jesucristo, pero están esperando a su Mesías. Y el Mesías que están esperando aparecerá, solo que no viene de parte de Dios. ¿Vendrá de parte de quién? De Satanás. Solo que no es el verdadero Cristo, ese será el anticristo. Y abrirán sus brazos y lo recibirán. ¿Por qué? Porque el que no quiere creer en la verdad de Dios será engañado por la mentira de Satanás. Entonces seguimos acá, dice: Jehová edificará Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. ¿Qué quiere decir eso? Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que tiene tanta misericordia de Dios. Si nosotros no tuviésemos un Dios tan misericordioso, hace tiempo que nosotros anduviésemos descarriados, pero su misericordia es tan grande sobre nosotros y sobre todos. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? ¿Se acuerda usted que cuando David cambió su vida por completo, fue expulsado de la presencia del reinado de Saúl y huyó y no tenía ni qué comer y por allá corrió, llegó a una cueva, la cueva de Adulam, y cuando estaba en esa cueva oscura y fría se puso a orar y le pidió a Dios ayuda y el Señor le mandó ayuda. ¿A quién le mandó Dios? Le mandó 400 compañeros. ¿Cuáles? Los deprimidos, los que estaban endeudados, los de corazón afligido. ¿Usted se imagina a David cómo estaba ya solo en esa cueva de afligido y le llegaron ¿qué? Apenas. ¿Qué dice la gente de aquellas personas que sufren de depresión, que sufren de conflictos internos, de penas morales? Que dice, mire, hasta los médicos se cansan de esas personas. Allá, a una clínica de reposo, por allá. Ese tipo de personas socialmente no son buenas. ¿Sí? No sirven. A una persona que vive llorando a toda hora, ¿en qué puesto lo van a poner? Si acaso en Israel que había lloradores profesionales, pero acá eso no lo pagan, no sirve. Lo que el mundo ve como debilidades, Dios lo ve como la grandeza de los hombres. Cuando Dios te ve llorando y quebrantado, ¿sabe qué te dice? ¿Qué necesitas, hijo? ¿En qué te puedo ayudar? Cuando alguien te ve llorando, ¿qué te dice? Pobre tonto. Eso. Por eso volvemos a recalcar, Dios no es como nosotros, Dios es diferente. Hay una cosa que Dios no rechaza y es un corazón ¿qué? Contrito y humillado. Entonces nos dice acá, Él sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas. Hay heridas del alma. Hay tusas mortales. ¿Sí o no? Sí hay personas que en una decepción amorosa se echan a la pena y se echan a morir. ¿Quién puede sanar ese tipo de heridas? ¿Hay pasticas para eso? ¿No? ¿Pero qué dice? Dios puede sanarte. Ese tipo. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ven al Señor y el Señor sanará tu corazón. Salmo 51, versículo 17. El Salmo 51, todo el Salmo 51 es un salmo muy hermoso, es un salmo de arrepentimiento. David escribe este salmo cuando lo pillaron, cuando confiesa su pecado. Salmo 51, versículo 17. Dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿Qué? No desprecias tu Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo lleve cuando me acerque a Él? Ahí está.
Esto es lo que Dios quiere que tú lleves cuando te acerques a Dios. ¿Qué? Un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la mejor forma de encontrar a Dios? Llorando. ¿Por qué? Porque cuando lloramos, de verdad, nuestro corazón se arruga. ¿Ha visto que a veces uno llora y como que la quijada le hace? Ese es un muy buen indicio que hay que el corazón está dolido. Entonces nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios quiere que nosotros verdaderamente aprendamos a sentir tristeza, a colocar nuestro corazón en humildad delante de Él. Salmo 106, versículo 39. Salmo 106, versículo 39. En el Salmo 106, versículo 39, dice lo siguiente, 39. Nos habla aquí acerca de el proceder del pueblo judío y de cómo no supieron obedecer a Dios, sino que lo que Dios les había advertido que no hiciesen, eso hicieron. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. O sea que lo que yo hago me contamina. Sí. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. El árbol que da buenos frutos es un buen árbol. Y el árbol que da malos frutos, ¿qué es? Es un mal árbol. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. ¿Cómo así? O sea que Dios, que es mi creador, mi amigo, mi salvador, ¿puede llegar a ser mi enemigo? Sí. ¿Cuándo, cómo y por qué? Cuando yo decido vivir en pecado. ¿Cómo? Cuando yo le ofendo con mis actos. ¿Y por qué? Porque Dios no es ministro del pecado. Porque Dios no se complace en que yo viva una vida de pecado. Porque Dios se complace en que yo viva una vida de obediencia y de santidad. Por eso volvemos al mismo punto. Por eso Dios no es como nosotros. Sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Y la tarea es bastante grande. Los entregó en poder de las naciones, se enseñorearon de él aquellos que les aborrecían. Tremenda situación, aquellos que le aborrecían. ¿Y por qué les aborrecían? Porque antes los habían dominado. Y entonces, eso es muy duro. Cuando uno llega a tener muchas cosas y lo pierde todo, a veces no se sabe ser pobre. Es la bendición de la pobreza. Cuando uno es pobre y siempre ha sido pobre, ser pobre, ¿qué es? Normal. Normal. Entonces, las situaciones apretadas se pueden sortear de diferente manera. Mientras el que ha sido rico mucho tiempo, cuando llega por desgracia a ser pobre, muchos corren al suicidio, muchos... Sus enemigos los oprimieron, fueron quebrantados debajo de sus manos. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que así somos de necios. Nuestro bien está en Dios. Pero muchas veces lo abandonamos y nos va mal y terminamos concluyendo que definitivamente la vida cristiana no es tan buena, porque a veces uno empieza en la vida cristiana y le va mal. Dios es un Dios que bendice. Pero no se le olvide que también Dios es un Dios que reprende. Cuando Él miraba, con todo Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, oh Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gocemos en tus alabanzas. ¿Quién dice esto? El pueblo judío. ¿Cuándo? Cuando estaban en el extranjero esclavizados. ¿Por qué ahora que estaban en el extranjero cautivos anhelaban estar en Jerusalén cantando?
Porque muchas veces cuando podemos hacer las cosas para Dios, no las queremos hacer. Y cuando no las podemos hacer, ay sí, nosotros, ahora, Señor, si tuviese la oportunidad, ahora sí. Es bien y es bueno que nosotros aprendamos a aprovechar el tiempo y a invertir el tiempo en nuestro Dios, que es quien nos ha creado con un propósito, para su gloria y para su alabanza. Volvemos a nuestro Salmo, Salmo 147, leemos ahora el versículo 4 que dice algo maravilloso. Él cuenta el número de las estrellas, a todas llama por sus nombres. ¿Qué quiere decir esto? Dios conoce todo lo que ha hecho. Su mente, su cerebro, su inteligencia es infinita. Nada escapa ¿a qué? A sus pensamientos. ¿Qué sigue diciendo? Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y por eso nosotros debemos entender que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Dios es supremamente grande. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Nada de lo que ocurre, cada pálpito de tu corazón lo conoce. Y conoce el número de tu último latido de tu corazón. Todo. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento. ¿Es qué? Pero nosotros creemos saber más que Dios. Y queremos entender a Dios. Es un Dios incomprensible, pero conocible. Es un Dios tan grande que no cabe en este vasto universo, pero tan personal que cabe ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es lo que pide Dios? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere que busques la iglesia verdadera, quiere que la construyas. La iglesia verdadera, la iglesia falsa, somos cada uno de nosotros. Entonces seguimos, dice, ¿qué versículo vamos? 6, gracias. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Este versículo 6 nos habla acerca de la naturaleza de Dios. A Dios le gusta andar con los humildes. ¿Usted sabe con quién andaba Jesucristo cuando anduvo en la tierra? Con la gente pobre. ¿Por qué siendo Dios, por qué teniendo todas las posibilidades de escoger, por qué no quiso nacer en cuna de oro? No quiso. Quiso nacer como un hombre pobre y se codeaba con la gente pobre, los 12 apóstoles, la gente que andaba con él. Andaba en medio de prostitutas, andaba en medio, no prostituyéndose. ¿Por qué? Porque la Biblia aclara perfectamente que dice, al que nunca conoció pecado. Es una blasfemia lo que la gente dice, que Jesucristo y María Magdalena. Si Jesucristo hubiese cometido un pecado, no sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque por un solo pecado ya soy un pecador. Y el Padre lo habría desaprobado. El Cordero es perfecto. Dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Libro de Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Isaías 66, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra ha estado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Esto es muy importante. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Hasta yo sueño con hacer una casa para el Señor. Pero el sueño de Dios no es la casa en donde nos reunimos. El sueño de Dios es un corazón limpio. Un corazón que verdaderamente
Mira lo que dice acá. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es, ¿qué? Pobre. ¿Y qué más? Ya, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cualidades maravillosas de todo verdadero siervo de Dios. Tenemos que... ¿De qué está hablando? ¿De qué clase de pobreza está hablando? No es la pobreza económica. Bienaventurados los pobres de espíritu. De esa pobreza. Esa pobreza es esa facultad de decir que aunque yo tenga plata, Dios tiene muchísimo poder y es muchísimo más grande que yo. El rey David, siendo rey, teniendo su corona en su cabeza, él le expresaba, yo soy gusano y no hombre, escoria de entre los hombres, para simbolizar su simpleza y su bajeza delante de un Dios supremamente excelso y extraordinario. Y es importante que nosotros, ¿se puede tener dinero y tener un corazón humilde y sencillo? Sí, se puede. Entonces nos dice acá, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Qué maravilloso es eso. ¿Dónde debe terminar toda discusión entre nosotros los cristianos? Mire, hermanito, la Biblia dice, si lo dice la Biblia, sí, tal. Si lo dice Dios, punto final, concluido el asunto. Y eso debe ser. La Biblia no es un libro de debate, ni es un libro para discutir, ni es un libro en el cual, si usted quiere hacer una controversia con Dios, tienes que ser un Dios. Y si no eres Dios, entonces pon el dedo en la boca. ¿Qué es lo que Dios no conoce? Otro Dios como Él, porque no existe. Entonces definitivamente la Biblia no fue dada para debatir con nadie. El que haga estas cosas, por ellas vivirá. Entonces seguimos en nuestro estudio, dice el versículo 7, cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre las nubes del cielo, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. ¿Qué quiere decir todo esto? Hay muchos lugares que hace años fueron tierra fértil, campos en los que se producía mucha comida. Y hoy día son desiertos. ¿Por qué? Mucha. Y cuando leemos, por ejemplo, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, esos no eran desiertos. ¿Pero por qué son desiertos ahora? ¿Por qué las cosas van cambiando de tal manera? Por la maldad de los hombres. Por eso va cambiando. Porque a través de la maldad no viene bendición, sino viene ¿qué? Maldición. Y por eso las tierras productivas se han hecho estériles. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dos cualidades importantes: temor a Dios y aprender a esperar en su voluntad. Señor, ¿pero cuándo? Señor, llevo media hora orando, Señor, y no me has respondido. Él es el Señor. ¿Cuándo contestará? Cuando Él quiera. Pero Señor, es que yo tengo afán. Dios no tiene afán. Él hace las cosas en su soberana voluntad. Y yo soy su siervo y tengo que aprender a esperar y tengo que aprender que si es la voluntad de Dios, haremos esto, haremos aquello. Pero si el Señor no lo quiere, pues no lo haremos. Dios es nuestra bendición, pero tenemos que aprender a someternos a Él. Salmo 112, versículos del 1 al 4, Salmo 112, versículos del 1 al 4, leemos lo siguiente allí en el Salmo 112.
112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Qué versículo tan bonito. Bienaventurado quiere decir dichoso, alegre y feliz el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se deleita porque los ha encontrado como su hobby diario. Cada vez que lee y cada vez que es desafiado por la palabra de Dios, asume el reto, cambia y obedece. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Heredará bendición a sus hijos. El ejemplo enseña. Un hombre que tiene una relación maravillosa con Dios dejará herencia a sus hijos. Esa relación. Su fe, la generación de los rectos será bendita. Los bendice Dios. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz, a los rectos es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia. Hasta ahí era, perdón, hasta el 4. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. ¿Qué quiere decir esto? El que anda bien, le va. Sin embargo, esto no quiere decir que si yo soy cristiano tengo que ser prosperado. Eso no quiere decir. Heredarás. Jesucristo, un día se le arrimaron a Jesús dos personas y le dijeron, Maestro, te seguiremos a donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque vieron que Jesús tenía 12 discípulos y que las multitudes lo seguían en cantidad. Entonces, ¿qué concluyeron? De manera lógica. Aquí lo que hay es billetico y harto. Entonces, manifestaron, Señor, te seguiremos a donde quiera que vayas. Nosotros queremos andar en el coche, queremos su unción. Y Jesús, viendo su corazón, ¿sabe qué les dijo? Les dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde meter la cabeza. Yo ni tengo guarida, no tengo nido, no tengo nada, soy pobre, no tengo un peso. ¿Sabe qué hicieron ellos? Chao. Por acá no es. Así que si nuestro Dios ha destinado que seamos pobres, sea un pobre feliz y tenga su fe. Pero cuando lleguemos al cielo, los tesoros de nuestro Rey se abrirán para nosotros. Pero se requiere que seamos fieles en lo poco para que así se nos confíe lo mucho. El libro de Zacarías en el capítulo 14, versículo 17, Zacarías 14, 17. En el libro de Zacarías nos da Zacarías una profecía acerca del futuro en donde Dios colocará las cosas muy claras. Y en esa claridad de las cosas de Dios, la gente va a entender lo que ahora no entiende. Lo primero que la gente va a entender es que el Dios invisible es visible. Y todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. Pero cuando la gente entienda todo esto y cuando el Señor gobierne, entonces se va a cumplir que el agua es una bendición. ¿De quién? De Dios. Y que va a llover sobre aquellos que obedezcan. Y sobre los que no obedezcan, no llueve. Y si no llueve, no hay cultivos. Y si no hay cultivos, no hay comida. Vamos a leerlo porque nos habla. Zacarías 14, 17 dice lo siguiente: acontecerá que los de la familia de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. ¿Qué dice? No llueve. Y explica. Y si los de la familia de Egipto no subiere, no vendrá lluvia, no vendrá sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo que Dios está mostrando acá y lo que va a mostrar?
Y algún día la gente va a entender que todo es, ¿qué? Gracia y misericordia de Dios. Y que muchas veces nosotros lo damos porque eso es natural y eso tiene que pasar y eso... No. Ni la hoja de un árbol se mueve si no es por su poder. Y esta será la pena del pecado de Egipto y la pena de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es? No lloverá. Entonces, padecerán hambre. Entonces, el que no obedezca no será bendecido. Simple. Así de simple. Volvemos a nuestro estudio, a nuestro salmo. Y seguimos leyendo acá en este salmo precioso. Dice el versículo 12. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio paz. Te hará saciar de lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Dios te ama y te quiere bendecir, si tú quieres obedecer. Pero nunca se te olvide que nuestra obediencia muchas veces no clasifica para Dios. ¿Por qué? Porque tengo que obedecer con amor y con gusto y con respeto. Entonces Dios aquí nos habla de el poder maravilloso de la palabra de Dios. Nos lo dice Hebreos 4:12, nos dice Hebreos. ¿Qué nos dice Hebreos 4? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y es maravillosa la palabra de Dios. ¿Quién puede cambiar mi vida? La palabra de Dios. Pero es que yo soy una persona muy complicada, soy una persona que sufro de depresiones. ¿Quién puede sanar mi corazón? Dios. ¿Quién puede? Es que yo soy supremamente mal geniado, yo tengo un genio de los 1000 demonios. La palabra de Dios puede cambiar todo en ti. Pero deja que la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven tu camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, nos dice el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, tenemos acá, seguimos nuestra lectura. Nos va a dar una clase de la misericordia de Dios. Dice el versículo 16. Da la nieve como lana. ¿Ha visto los lugares en donde cae la nieve maravillosa? Por acá no hay estaciones, por acá no cae nieve, pero uno a veces ve esos lugares y dice, ¡ay, tan chévere, tan bonito estar por allá! Yo le tengo un poquito de pánico al frío pero mira lo que dice. Envía, dice, Él da, en versículo 15, 16, da la nieve como lana, o sea que la nieve se parece a la lana, sí. Derrama la escarcha como ceniza, o sea que eso cae en granitos, sí, muy hermosos y muy... Echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Qué hermosa es la nieve, pero qué terrible es morir de frío. ¿Qué es la hipotermia? Morir de frío. Algo tan hermoso, tan peligroso. ¿Sí? Dice, echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Envía su palabra y los derretirá. Sopla su viento y fluirán las aguas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Todo esto ocurre por la gracia y la misericordia de Dios. Existen vientos fríos que van y congelan. Existen vientos calientes que van y descongelan. ¿Y quién hace todo eso? Dios. ¿Habías pensado que todo eso ocurre porque Dios es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder? No, pero sí ocurre. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos
y sus juicios a Israel. En este versículo 19 nos enseña algo que a veces nos cuesta y no nos gusta aceptar, y es que ¿qué? Hay un pueblo en la tierra a quien Dios le confió la palabra de Dios. ¿Cuál es ese pueblo? Israel. O sea que los judíos saben más que nosotros de la Biblia. Sí. ¿Y sabe cuál es la promesa más maravillosa que Dios tiene? Que así fue, y en el futuro todavía será mejor. En el futuro, cuando pase la tribulación y la gran tribulación, cuando pase el rapto de la iglesia, un día, el pueblo judío será exaltado de una manera maravillosa. ¿Sabe cuál es la exaltación que Dios hará con su pueblo? Un implante por una cirugía divina, o sea, prodigiosamente y de manera maravillosa, todo judío sabrá explicar desde Génesis hasta Apocalipsis toda la Biblia. Todos, solo ellos, porque serán los sacerdotes del mundo. Y el Señor les dará la habilidad a ellos, el conocimiento y la interpretación correcta, y abrirán su boca y Dios la llenará. Y serán sabios de manera sobrenatural en todos los misterios y en toda la voluntad de Dios y en toda la palabra de Dios. Entonces tenemos acá, versículo 20, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. ¿Qué? Los juicios de Dios. ¿Quiénes no los conocieron? Las naciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios? Cuando le conocemos más, tenemos que aprender a temerle. ¿Por qué? Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero no tendrá por inocente al que es culpable. Si nosotros no nos arrepentimos, el Señor reprenderá a sus siervos. Vamos a terminar nuestro estudio en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 24, Primera de Pedro 1, 24. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Y aquí concluimos. Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. ¿Qué quiere decir eso? Uno mira cómo la matica crece, florece, produce, se seca y se muere. Así somos, mas la palabra del Señor permanece, ¿qué? Para siempre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quieres saber de algo completamente confiable que no va a cambiar, que hay leyes, estatutos y mandamientos que no serán abolidos? ¿Cuáles son? La Biblia, la palabra de Dios. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, la palabra de Dios. Luego nos sigue diciendo acá en el capítulo 2 hasta el versículo 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o groserías, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabes qué quiere decir esto? ¿Será que hay leche espiritual adulterada? Sí. Muchas veces ahora los están obligando a colocar en los empaques la verdad. Entonces dicen, en algunos empaques dice, esto no es leche. Y uno dice, pero ¿cómo así? Entonces, ¿esto qué es? Sí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hay un peligro terrible. Si usted está en una iglesia donde su pastor es chueco, donde la doctrina que le enseñan es falsa doctrina, su pastor se va a ir al infierno. Y con él, todos los demás. La Biblia dice que uno enseñe y los demás juzguen. Y usted tiene que aprender, y todos tenemos que aprender, a buscar el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo nos diga esto es verdad
Pilas, porque lo están llevando para el matadero. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? No coma cuento, coma Biblia. Hay cuenticos, hay testimonios, hay historias muy hermosas, muy conmovedoras, muy escalofriantes. Pero a veces eso es puro cuento. ¿Quieres saber qué es lo que trasciende el tiempo? Cielo y tierra pasarán, ¿pero qué? Pero mi palabra, dice Dios, no pasará. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es ese libro instructivo que nos muestra, que nos enseña amorosamente, Señor, tus mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Cambia nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser altivos, soberbios, y danos un corazón que anhele honrarte, que desee servirte, que desee, Señor, tu aprobación, Padre Santo. Bendícenos, danos, Señor, más y más de ti, precioso Dios. Permite, Padre Celestial, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino mucho más que esto, hacedores. Que podamos entender, Señor, el honor de ser tus siervos, el honor de obedecerte, el honor de llevar gloria y honra a tu precioso nombre, Señor. Que nuestra vida, Señor, en medio de aquellos que no te conocen, resplandezca, Señor, como la luz en la oscuridad. Que podamos vivir, Señor, verdaderamente una fe en la cual podamos estar durmiendo en nuestras camitas tranquilos, despertar llenos de vida, de ilusión y de esperanza, y vivir cada día, Señor, sabiendo que nos ves, sabiendo que nos oyes, sabiendo, Señor, que apruebas nuestra manera de vivir. Bendícenos, Padre Celestial. Guarda, Señor, en ti el depósito de nuestra fe y no nos dejes apartar, Señor, de tu voluntad, de tu gracia, de tu amor. No nos dejes enfriar ni cauterizar, que el corazón no se nos endurezca por el engaño del pecado, sino que cada día, Señor, así de tu palabra crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios que nos dice, seamos santos, seamos humildes, seamos sencillos, seamos amorosos, seamos buenos, seamos distintos a los demás. Gracias te damos, precioso Dios, por tu gran bondad y tu inmensa misericordia. Bendice, Padre Celestial, a cada uno de nosotros, Señor, nuestros hogares, nuestra esposa, nuestros niños, Señor. Bendice, Señor, nuestro trabajo, Padre Celestial. Provéenos, Señor, con tu inmensa bondad y misericordia, todo lo que necesitamos, oh Dios nuestro. Bendecimos, Señor, las ofrendas, los diezmos que presentamos y que deben de ser voluntarios, Señor. Dice tu palabra, maravillosamente cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué debo dar? Porque Dios ordena que demos, solo que también ordena cómo debo dar. Debo dar con temor, con fe y con amor, en obediencia a la palabra de Dios. Pedimos, Señor, tu preciosa bendición, llena nuestra vida de tu gracia. Gracias en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.